La guía En Foco ha sido galardonada con el premio Bartolomé Hidalgo por la Cámara del Libro del Uruguay. Presenta Carrasco Viajes 2604-8330. Estamos frente a las costas de Asia Menor. Tiene 150 millones de años de edad. Tiene mucha influencia rusa, los caireles, las lámparas, las pinturas. Esta ciudad es un gran laberinto de piedra. Las murallas se construyeron alrededor del siglo XIV. Cada esquina tiene algo diferente. Todo tiene bóvedas. 1 kilo de plata valía lo mismo que 1 kilo de mastija. Estamos hablando de la savia de un árbol. Estamos junto al Monte Olimpo, donde los griegos pensaban que era la residencia de los dioses y el jefe de los dioses era Zeus. Zeus estaba casado con Hira. Hira era muy celosa y de ahí deriva la palabra que se utiliza en español para definir a las personas que están muy enojadas. Y estos 3 escalones son originales y fueron donde apoyaba sus pies San Pablo para subirse y así llegar a la multitud desde más alto. Y era el agua que utilizaba el apóstol Pablo para tomar y para darle a la gente. Así que vamos a beber de la misma agua que tomaba San Pablo. Tirantes y después madera perpendicular encastrada entre las piedras. ¿Para qué? Para que funcione como una especie de colchón, porque esta es una zona de terremotos. Desde aquí Alejandro Magno conquistó y creó uno de los imperios más, y en el momento, en la época, el imperio más grande de todos los tiempos. Tenemos la suerte de llegar en el momento exacto en que los arqueólogos están trabajando. Hay indicios de que aquí puede llegar a haber tesoros enterrados. Así que estamos en el momento exacto en el que podrían llegar a descubrir algún nuevo tesoro. Este es el punto exacto en donde San Pablo bautizó a Lidia, la primera mujer, porque estas piedras son originales de la antigua vía romana que comunicaba esta región con Constantinopla, hoy Estambul. Podríamos estar caminando sobre tesoros incalculables de la humanidad. Vamos a conocer un lugar impresionante. Llegamos al oráculo de Delfos. Este muro era la red social de la época. ¿Por qué? Porque había personas encargadas de inscribir en la piedra, letra por letra muy pequeñas, los acontecimientos importantes. Quién entraba, qué gobernante venía, qué había pasado cuando vino ese gobernante. Y de esa forma las personas que llegaban hasta este lugar venían, lo primero que hacían era seguramente acercarse al muro y comenzar a leer las noticias de la época y algunos chismes que seguramente de otra forma no tenían manera de saberlo. Con láser, primero untan las estatuas, el mármol, con una especie de líquido y ese líquido reacciona con el láser. Con un punto de láser van limpiando la suciedad acumulada con el paso de los siglos y quedan exactamente como cuando los primeros griegos las colocaron en su lugar. Llegamos al lugar más sagrado de la antigua Grecia. Estamos en la Acrópolis de Atenas. Los ciudadanos griegos se dedicaban a las artes, la filosofía, y los que trabajaban eran sus esclavos. Los ciudadanos sí votaban y era una democracia directa, no como ahora que nosotros votamos, elegimos a un gobernante y después este gobernante confiamos en lo que va a hacer. En ese momento los ciudadanos eran muy pocos, entonces votaban a sus gobernantes y después les exigían directamente porque los seguían, los veían por las calles y sabían lo que hacían. Vamos a seguir viendo el Partenón porque tiene detalles más que interesantes. Y si pensamos que está hecho totalmente de piedra, no nos daríamos cuenta de algunas cosas que los griegos planificaron para que se viera de otra perspectiva. Estoy sorprendido. Estamos en Grecia, el país que tiene una de las mayores crisis de la Unión Europea,
Por lo tanto, la gente podría estar quejándose de la situación. Sin embargo, me senté en este café, igual que los muchos que hay en este lugar. La atención fue muy rápida, a pesar de que hay decenas de mesas y todas completas, y no hay tantos mozos, hay lo suficiente. Así que no va tanto en la situación económica del lugar, sino en la actitud de la gente, porque aquí saben que tratando bien a las personas van a volver y sobre todo van a recomendar el lugar, y eso es lo importante para ellos, porque es la forma que tienen de salir de la crisis, trabajando. Es un ejemplo porque en otros casos las personas que están en crisis lo que hacen es quejarse y pedir que les solucionen las cosas. Así que con el trabajo ellos saben que van a mejorar y de esa forma le ponen actitud y es un buen ejemplo a seguir en otros lugares del mundo donde las cosas no son tan así. Vamos a rodear el mar Egeo para conocer la cuna de la civilización occidental. En este recorrido vamos a descubrir la cultura que sentó las bases de la política, la arquitectura, las artes, la filosofía, la ciencia y la base de muchos idiomas con palabras que todavía utilizamos hasta el día de hoy. Empezando por las fronteras del Imperio Otomano, vamos a comenzar en Kavala, la ciudad de los caballos y de grandes acueductos, por donde también pasó una de las principales vías de comunicación de los imperios griego y romano. Tesalónica, la segunda ciudad en importancia del país, donde se conservan perfectamente túneles, iglesias y mezquitas de antiguas épocas, y la vieja y emblemática Torre Blanca. Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, cruzando por el paso de las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron a miles de persas que se dirigían a conquistar Atenas. La isla de Chios, de donde provienen gran parte de los armadores de barcos del mundo, y lugar de origen de la mastija, primera planta que intentó cultivar Colón al llegar a las Américas. Conoceremos el templo de Apolo, el oráculo de Delfos, la leyenda de Edipo y el sitio donde San Pablo bautizó a la primera mujer. Vamos a escalar las impresionantes meteoras, rocas de cientos de metros de altura, incrustadas en una llanura donde se construyeron enormes monasterios prácticamente inaccesibles, donde los monjes escalaban con cuerdas para llegar a la cima. Y finalmente vamos a terminar en Atenas, recorriendo el Partenón, la obra clave que sirvió de inspiración para la mayoría de las construcciones importantes desde la época romana hasta el día de hoy. Un impresionante recorrido de miles de kilómetros rodeando el mar Egeo que nos va a transportar en el tiempo para descubrir los secretos y las bellezas naturales de uno de los países más hermosos del mundo. Vamos a conocer Grecia. En la antigüedad, Grecia era un conjunto de territorios muy diferentes, unidos entre sí por características culturales que compartieron durante cientos de años. Los habitantes de la antigua Grecia llamaban a este conjunto de poblaciones Hélade, y más adelante los romanos fueron quienes le pusieron el nombre de Grecia. Los primeros griegos se organizaban en clanes familiares y con el tiempo estos clanes se aliaron y formaron comunidades, separadas entre sí debido al relieve montañoso de toda la región. Esto favoreció que se convirtieran en territorios independientes con gobiernos y ejércitos propios. En griego antiguo estas poblaciones eran llamadas polis. Dos de las más importantes eran Esparta y Atenas, tan diferentes como que Esparta era gobernada por reyes y sus habitantes eran educados para la guerra, mientras que en Atenas los gobernantes eran elegidos por el voto de los ciudadanos, aunque las mujeres no tenían derechos políticos.
Después de recorrer muchos caminos, llegamos a la cuna de la civilización occidental. Estamos en Atenas. Atenas es una ciudad construida sobre historia. Cada una de las capas de cimientos tiene su historia particular y refleja el paso de los siglos y las civilizaciones. De hecho, debajo de todas las casas de Atenas hay ruinas de las civilizaciones anteriores. De fondo está la Acrópolis, uno de los puntos más altos de la ciudad y por eso un punto estratégico donde los antiguos griegos construyeron el Partenón y esta ciudadela desde la cual se dominaba todo el paisaje. Hoy sigue siendo uno de los puntos más altos de la ciudad y de hecho hay una reglamentación que no permite que ningún edificio de Atenas supere en altura a la Acrópolis. Ahora estamos muy cerca de la Acrópolis y como todo el basamento de Atenas tiene ruinas, se descubrió parte de esta historia enterrada y se deja ver en el acceso al nuevo museo. Realmente es un museo espectacular porque está a los pies de la Acrópolis y el Partenón y alberga los tesoros y la historia no solamente de esta ciudadela amurallada, sino de la cultura helénica en sí misma. Entre otras cosas, aquí dentro están las cariátides, columnas con forma de mujer que estaban sosteniendo uno de los templetes de la Acrópolis. Y para conocer los procesos de restauración vamos a ingresar donde están trabajando los arqueólogos, que con láser primero untan las estatuas, el mármol, con una especie de líquido y ese líquido reacciona con el láser. Con un punto de láser van limpiando la suciedad acumulada con el paso de los siglos y quedan exactamente como cuando los primeros griegos las colocaron en su lugar. Vean esto, una ciudad arriba de otra, y la parte inferior de Atenas, el subsuelo, es un pueblo antiguo tapado por la tierra de las distintas civilizaciones que fueron llegando después. Así que uno puede directamente debajo de cualquier casa desenterrar un tesoro, como vemos en esta entrada al Museo de Atenas. ¿Escuchan ese sonido? Son pájaros. Estamos debajo de la Acrópolis, en un barrio muy agradable, con peatonales y muchos comercios, negocios, bares, donde hay además muchos árboles y es ideal para salir a tomar algo, pasear y relajarse después de conocer la historia o hacer un alto para después seguir. Así que en poco espacio en la ciudad de Atenas, en la parte céntrica y alrededor de la Acrópolis, podemos encontrar absolutamente de todo. Carrasco Viajes y la Fundación María Sacos te invitan a sumarte al segundo viaje acompañado para conocer lo mejor de Grecia y Turquía. Grecia como nunca la viviste, visitando lugares únicos que solo en este itinerario encontrarás, y lo mejor de Estambul y Capadocia, incluyendo un magnífico viaje en globo. Salida 1 de septiembre y quedan pocos lugares. carrascoviajes.com.uy.
Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Más sagrado de la antigua Grecia. Estamos en la Acrópolis de Atenas. Estamos frente al Partenón, el modelo de todos los templos y además el ejemplo de toda la arquitectura occidental en los siguientes 2000 años. Para tener una referencia de lo que significa este edificio, que fue construido enteramente de mármol en solamente 15 años a partir del año 447 a.C. Partenón era el templo mayor y las columnas que lo rodean son de orden dórico, o sea, hay 3 órdenes dentro de la arquitectura griega que se identifican según la forma y la decoración que tengan las columnas. Si vemos, estas son mucho más severas, mucho más duras, rígidas, no tienen tantos detalles. Las líneas son bien rectas y en la parte de arriba no tienen capiteles, o sea, no tienen coronaciones. Como vemos, es algo mucho más fuerte. Después vienen las jónicas, que tienen lo que se llama arriba unas volutas, son como unos círculos que coronan la columna, y si vemos el fuste, o sea, la parte larga de la columna está más trabajado, las líneas son más detalladas. Y finalmente vienen las corintias. Las corintias en el capitel, en la parte de arriba, tienen como si fueran hojas, como si fuera un detalle mucho más trabajado de algo natural. También el fuste, las columnas son mucho más esbeltas, y de esta forma se identifican los 3 órdenes de la arquitectura griega que todavía se utilizan al día de hoy. Es interesante porque si nosotros vemos los edificios clásicos, generalmente que este tipo de arquitectura se usa en las obras monumentales o en las obras de los edificios públicos, podemos reconocer esta arquitectura que fue tomada enteramente de estos templos y de este en particular. De aquí tomaron la arquitectura los romanos, después todo el pueblo latino, y hasta el día de hoy, cuando las democracias empezaron a tomar fuerza alrededor del mundo, allá por el siglo XVIII, y los países se empezaron a independizar, los grandes edificios también tienen este tipo de arquitectura.
Así que estamos parados frente a la base de la arquitectura y también de la filosofía y del pensamiento moderno occidental. El mármol con el que está construido el Partenón fue traído desde 25 kilómetros de distancia, en una época en que era muy difícil trasladar las cosas y todo se hacía a fuerza de caballo o a mano, y lo hacían los esclavos porque los griegos no trabajaban. Los ciudadanos griegos se dedicaban a las artes, la filosofía, y los que trabajaban eran sus esclavos. Los ciudadanos sí votaban y era una democracia directa, no como ahora que nosotros votamos, elegimos a un gobernante y después este gobernante confiamos en lo que va a hacer. En ese momento los ciudadanos eran muy pocos, entonces votaban a sus gobernantes y después les exigían directamente porque los seguían, los veían por las calles y sabían lo que hacían. Vamos a seguir viendo el Partenón porque tiene detalles más que interesantes y si pensamos que está hecho totalmente de piedra no nos daríamos cuenta de algunas cosas que los griegos planificaron para que se viera de otra perspectiva. Hay una persona de la que está trabajando en la reconstrucción y observen la escala enorme comparada con un humano que tiene este edificio. La línea de base, o sea, por donde caminan la entrada de las personas, es una recta. ¿Es una recta? Si miramos bien, no es una recta, es una curva. ¿Por qué? Porque los griegos se dieron cuenta de que el ojo humano distorsiona las cosas. Cuando vemos una línea recta, en realidad la vemos curva, y entonces para que el edificio fuera perfecto y el ojo viera una línea recta, compensaron esa curva. O sea, si nosotros vemos la curva hacia arriba, ellos la hicieron hacia abajo en el mismo ángulo para que el ojo viera la recta. O sea, vamos a verlo de un costado y nos vamos a dar cuenta de que lo que nosotros vemos como base en realidad está levemente curvado para compensar esa perspectiva. Y se encontraban con la estatua de Atenea, que era realmente enorme y tenía más de 1 tonelada de oro. Por supuesto, esta estatua, con las diferentes guerras que sufrió este sitio y saqueos, desapareció. Alguien se fue quedando con el oro, pero sí tenemos reconstrucciones de la época. Y gracias a la realidad virtual podemos entrar en el templo y hacer de cuenta que estamos en plena época dorada frente a la estatua de Atenea. Tiene tanta historia que a veces es difícil y dejamos pasar algunas cosas que en otros lugares serían los puntos más importantes. Por aquí pasaron griegos, romanos y por aquí también pasaron figuras muy destacadas de la historia de la Iglesia Católica, por ejemplo. Lo que vemos ahí al fondo, esa pequeña colina entre los olivos verdes, es el sitio donde predicó San Pablo.
querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y nos vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414. Nuestra ruta y llegamos a la segunda ciudad más importante de Grecia. Estamos en Salónica y estamos también en uno de los puntos clave de la ciudad, la iglesia de San Demetrio, con una gran explanada plana, cosa bastante poco usual en este lugar donde toda la ciudad está construida sobre las laderas de las montañas mirando hacia el puerto. Vamos a conocer entonces este ícono de la ciudad y un reflejo del paso de las culturas por este sitio, que es la iglesia de San Demetrio. Ahora bajamos a la cripta y vean lo que es esto. Son cientos de años de construcción con una técnica de ladrillo que construyen estas bóvedas y caminando por diferentes etapas del periodo de estas iglesias, que en esta en particular primero fue construida por los cristianos, después fue destruida varias veces por los musulmanes, vuelta a reconstruir, se transformó en mezquita, después vinieron las cruzadas, nuevas batallas, se volvió a destruir, se incendió, se volvió a reconstruir y el resultado es esto. De columnas y arcos que se van entrelazando con piedras y ladrillos para sostener una maravilla de la arquitectura que refleja el paso de los siglos, el paso de las religiones que quedaron marcadas en estos muros. Un espectáculo impresionante. Dejamos la cripta y vamos de nuevo hacia la parte superior de la iglesia. Estoy frente a la Rambla, me senté a tomar algo en un café y la verdad estoy sorprendido. Estamos en Grecia, el país que tiene una de las mayores crisis de la Unión Europea, por lo tanto la gente podría estar quejándose de la situación. Sin embargo, me senté en este café, igual que los muchos que hay en este lugar. La atención fue muy rápida a pesar de que hay decenas de mesas y todas completas y no hay tantos mozos, hay lo suficiente. La atención fue muy rápida, muy profesional. Por ejemplo, cuando te sentás enseguida te ponen una copa de agua, apenas está la copa por la mitad, en todas las mesas la reponen. Cuando pedís la primera orden enseguida traen algo de obsequio para picar. Cuando pedís la segunda orden, en mi caso pedí 2 cafés y un par de sándwiches. Me trajeron, por ejemplo, un helado de yogur. Detalles.
pero que hacen a la buena atención, sobre todo cuando uno tiene en cuenta que me senté y en menos de un minuto estaba atendido, hice el pedido y en menos de 2 minutos tenía la orden en la mesa, y eso fue las 2 veces que pedí. Así que no va tanto en la situación económica del lugar, sino en la actitud de la gente, porque aquí saben que tratando bien a las personas van a volver y sobre todo van a recomendar el lugar, y eso es lo importante para ellos, porque es la forma que tienen de salir de la crisis, trabajando. Es un ejemplo porque en otros casos las personas que están en crisis lo que hacen es quejarse y pedir que les solucionen las cosas. Así que con el trabajo ellos saben que van a mejorar y de esa forma le ponen actitud, y es un buen ejemplo a seguir en otros lugares del mundo donde las cosas no son tan así. Presentó Carrasco Viajes 2604-8330. Si querés recibir datos de lugares o información del programa, manda un SMS con la palabra FOCO al 1414 y lo vas a tener en tu celular. Manda FOCO al 1414.